Iniciamos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo al tercer día de el Study Jam de Firebase. Esperemos que hoy aprendan bastante, como dijo Alejandra. Y pues hoy de hecho tenemos dos labs para hacer, entonces uno mediano y otro pequeño, entonces esperemos que avancemos bastante. Hay un tema que discutir, ¿verdad? Con respecto a la cantidad de contenido que tenemos para ustedes es bastante. Entonces, la estimación oficial de 4 días, uh, no sé por qué esto se metió aquí. ¿Qué es esto? Ok, eso fue raro. La estimación inicial que teníamos de 4 días nos falló, entonces vamos a ver si lo ampliamos. Hasta noviembre, dice Hugo. Muy bien. En realidad sí estimamos bien, tomando en cuenta los otros story jams que hemos hecho. El detalle fue que contamos esos 4 días como 4 noches y realmente era dividir esos 4 días pues, en el horario de noche que estamos teniendo ahorita. Ese fue el pequeño fallo. Sí, exacto, digamos, el asunto es como ustedes saben, ¿verdad? Esto es contenido que viene de Google, entonces ellos lo estiman para uno cierto tiempo y para el público general cierta otra cantidad de tiempo. Entonces, esto está hecho para una clase presencial, ¿ya? Como que nos reuniéramos en un salón de clases y avanzáramos juntos, algo así. Pero en línea ya es muy distinto y nadie se lo esperaba. Entonces, tendremos que seguir. Vamos a ver si al final del día de hoy podemos usar el avance para estimar un poco mejor, pero yo creo que casi que se va a llevar el doble. Yo creo que van a ser 8 secciones, 8 lecciones. Así que bueno, para que se vayan preparando un poco. Entonces iniciamos. Como les decía, el día de hoy hay bastantes temas, ¿verdad? Primero vamos a hablar sobre Firestore y luego sobre queries. ¿Ok? Es un tema bastante interesante, porque es uno de los temas que hace dudar más a la gente sobre Firebase en general, ¿verdad? ¿Cómo hago queries? No se pueden hacer queries y todo eso. Bueno, entonces vamos a hablar sobre todos esos temas. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya conocen, algunos, ¿verdad? Existe un concepto, sí, se va a necesitar Node.js. De hecho, eso me recuerda algo. Antes de iniciar, el día de hoy sí vamos a necesitar Node.js y NPM. Sería bueno tener también un editor. No sé si tal vez, ¿verdad? Mejor, Ale, empezamos por esa parte para que lo vayan descargando. Sí, más bien, si hay alguno que no lo tenga descargado, como ya eso se había anunciado como desde la primera, segunda clase, no sé si más bien habrá alguien que tuvo problemas o algo por el estilo que nos diga por el chat si todavía no tienen instalado eso, porfa, Ujú. como para hacer un sondeo. Sí, las instrucciones fueron enviadas por nuestro compañero Mariano, ¿verdad? Entonces, digamos, básicamente, nosotros vamos a usarlo desde cero, igual. Lo importante es que lo tengan instalado. Álvaro, ¿lo tienes instalado? Sí. Ok. Bueno, en todo caso, las personas eh, que no lo tengan instalado y que usen Windows es bien fácil, digamos. Nada más tienen que descargar la versión LTS, es la versión que más se está usando, digamos, la versión corriente, ¿verdad? Bueno, la corriente es esta, pero en realidad la gente la que descarga es esta. Entonces, digamos, tienen que venir a node.js.org y se van al botón de descarga, así fácil, ¿ok? Si ustedes están en otro sistema operativo, pues ya varía un poco la cosa, pero también se podría instalar así. Si no están muy familiarizados con la terminal, por ejemplo, en Windows, en Linux, bueno, en Linux debería, digamos, en Mac OS X, si no están familiarizados con la terminal, entonces en ese caso, pues tal vez sea mejor descargarlo así. Con respecto al editor, ¿verdad? Eh,
Yo recomiendo Visual Studio Code. La verdad es que es bien fácil y liviano. Solamente descarguen la versión correspondiente, ¿verdad? Es el mejor IDE que hay para mí, digamos, en este momento. Es bien fácil y tiene las extensiones que son bien útiles. Entonces, por favor, para que vayan descargando eso mientras avanzamos el tema. ¿Ok? Y después nos ponemos, una vez que lo instalen, ya nos ponemos a usarlo, pero no se preocupen, ahí vamos acompañándolos. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. El día de hoy empezamos con el tema de Firestore. La vez pasada conocimos Firebase y usamos Firestore en nuestra base de datos, pero ya hoy vamos a entrar un poco más en cómo funciona. Entonces, una manera muy buena de empezar a conocer Firestore es comparándola con SQL tradicional. SQL es básicamente un estándar, ¿verdad? O como un conjunto de diferentes reglas, ¿verdad? Y estándares para bases de datos que básicamente todas se parecen mucho, las que existen, ¿verdad? Hoy en día, que son SQL, e incluso comparten la mayor parte de digamos, su lenguaje, ¿verdad? Digamos que casi todas están basadas en Transact SQL. Aunque casi todas las versiones diferentes que hay, o las marcas que hay, ¿verdad? De Oracle, Microsoft SQL Server, eh, etcétera, digamos, son en realidad, o sea, tienen sus diferencias, ¿verdad? Entonces, cada quien, digamos, en realidad se especializa en una u otra, ¿verdad? Aunque sí vienen siendo casi siempre, de cierto modo, similares, ¿verdad? Porque la parte interna de SQL, pues, sigue funcionando parecido. Básicamente, cuando uno tiene un concepto en una herramienta, digamos, en una aplicación que tú estás haciendo, ¿verdad? Usted tiene que coger esa información o esos datos y modelarlos en algún lugar para poder almacenar la información. ¿Verdad? Entonces, generalmente eso se conoce como una tabla. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo bien simple de lo que podría ser un usuario. Y las tablas básicamente son filas, ¿verdad? Columnas y filas. ¿Ok? Entonces va algo así, digamos, existe el primary key, que es muy común verlo, que es básicamente un número generalmente autoincremental o algo que identifique el registro. Y luego cada una de las columnas generalmente corresponden a algún dato. Entonces, en este caso, SQL es bien estricto, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo tener una columna de edad y poner aquí texto, ¿verdad? No puedo hacer eso. O meter un archivo ahí. No puedo hacer eso, ¿verdad? Generalmente incluso campos como fechas están mapeados de alguna manera para que solo se incluya cierto formato de fecha, ¿verdad? O digamos, o un objeto específico del motor de base de datos que sea entendible y que pueda ser interpretado luego, ¿verdad? Y generalmente los datos como booleanos, ¿verdad? Verdadero o falso también son estrictos. No puedes, o metes falso o metes verdadero, pero no puedes registrar algo que no sea así. Entonces, generalmente es así, ¿no? En SQL las cosas funcionan así. Durante algunas décadas, los programadores se han acostumbrado a este mecanismo, ¿verdad? Incluso hay gente que se dedica solo a esto, ¿verdad? Digamos, ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho como cambiar el mindset de esto y hay que reprogramarse uno mismo, ¿verdad? Uno cuando tiene que hacer relaciones, ¿verdad? Entre un concepto y otro, o una tabla y otra, generalmente lo que se hace es mover una llave primaria, ¿verdad? Digamos, como llave foránea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otra tabla de proyectos, qué sé yo, entonces, digamos, yo tengo que mover la llave primaria del usuario como llave foránea del proyecto, ¿verdad? Esto es bastante común, bastante conocido. Y esa es la manera en la que uno empieza a hacer relaciones después. O sea, usted prepara la tabla, agrega columnas extra para prepararse porque luego en el código usted lo va a necesitar, ¿verdad? Entonces, quisiera aprovechar para hacer una pregunta. ¿Alguien ha tenido que programar algo así al día de hoy de las personas que están aquí? Vamos, un SQL tradicional.
para que me digan sí o no, sí. Hay varios que han tenido que programar, sí, bastantes. Ok, eso está muy bien. Entonces, bien, básicamente, si tuviéramos una aplicación, digamos que es una aplicación de reviews de restaurantes, ¿ok? Entonces, si tuviéramos una aplicación de reviews de restaurante, existiría este concepto de reviews, ¿verdad? Que es la retroalimentación que uno le da. Por ejemplo, digamos, tendríamos el campo de autoidentificador, ¿verdad? Digamos, el ID del restaurante, que sea algún dato único. Tendríamos la referencia al restaurante, ¿verdad? Como les había dicho. Tendríamos la cantidad de estrellas, ¿verdad? Y luego tendríamos la llave foránea del autor, ¿verdad? Que básicamente podría ser su nombre de usuario, qué sé yo, ¿verdad? Y luego el texto ahí donde la gente hace el review. Entonces, más o menos ya se van haciendo la idea, digamos, de cómo modelar esto en un SQL tradicional. ¿Ok? Pero ahí está el truco, digamos, vamos a hacerlo un poco distinto ahora. Básicamente, el resultado de un query se vería algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver los reviews en restaurantes por usuarios, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces yo tendría algo como esto. ¿Ok? Entonces, si ven, esto es Transact SQL, no específico, ¿verdad? Digamos, de una u otra marca, pero digamos, básicamente es así, ¿no? Tienes que usar otro lenguaje, ¿verdad? Digamos que es SQL, Transact SQL, haces el query, ¿verdad? Lo guardas en algún lado o lo envías al sistema, ¿verdad? Generalmente los sistemas tradicionales tienen un backend, ¿verdad? Que es básicamente otro, es el mismo sistema, pero o sea, programado, digamos, como para atender las necesidades del frontend, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Ese tipo de arquitecturas. Yo por dicha he trabajado en algunos proyectos ya sin backend. Ojalá algún día lo hagan ustedes también. No hay nada mejor que trabajar sin backend. Es riquísimo. Pero bueno, generalmente esto se encuentra en el backend, ¿verdad? O incluso en el mismo servidor de base de datos, ¿verdad? Almacenado como un query o algún objeto diferente, dependiendo del sabor, ¿verdad? Una función o un store procedure o lo que sea. Entonces, digamos, como ven, básicamente el query lo que hace es traer esta información. Entonces, en tiempo real, digamos, gran trabajo del servidor de base de datos, esta capa, es armar estas tablas temporales con la información que están regresándose, ¿verdad? Y pum, te manda la información, ¿ok? Entonces, digamos, así funciona tradicionalmente. Pero ahora, ¿cómo se vería esto en una SQL? ¿Ok? Porque esta parte ha sido más como un repaso ahí, ¿verdad? De lo que muchos de ustedes ya conocen, pero en una estructura como Firestore, ¿verdad? Básicamente tendríamos esto. Tendríamos colecciones, ¿ok? Entonces, digamos, en este caso, una colección de restaurantes. Y cada restaurante sería un objeto en realidad, ¿verdad? Entonces tenemos la colección aquí arriba, restaurantes, y cada objeto, ¿ok? Hasta ahorita sigue siendo muy parecido a la tabla, ¿cierto? Tenemos ID, nombre, rating, dirección, reviews, y cada uno de ellos se le puede poner el tipo de dato, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el rating podría decir que eso es un número, ¿verdad? Y entonces, solo ingreso números ahí. Así que todo bien hasta aquí. Pero de repente, ¿qué pasa si llegan y me dicen, agreguemos digamos, el nivel de ruido, digamos, en la aplicación? ¿Ok? Entonces yo simplemente puedo venir a mi código, ¿verdad? Ni siquiera tengo en realidad que tocar la base de datos, yo la sigo usando y ya. Yo llego a mi código y agrego el código para manejar el nivel de ruido en el restaurante. Y entonces la base de datos sola se acomoda al código. ¿Ya? O sea, si yo registro un restaurante a partir de ese momento, ¡pum!, tengo el nivel de ruido. Y los datos anteriores no tienen simplemente ese dato. Ya aquí empezamos a notar las diferencias. En la base de datos tradicional, ¿verdad? Una base de datos SQL tendría campos vacíos o nulos, ¿verdad? Como se conocen también, porque son tablas. Si usted tiene una tabla, cada línea, o sea, cada registro es un restaurante. En cambio, aquí no existe tal cosa. Entonces,
no tendría, por ejemplo, el primer restaurante que está aquí a la izquierda, simplemente no tendría ese dato, pero tampoco tendría un nulo, ¿ya? En realidad no lo tendría. Ya empiezan a ver como la diferencia. Hay una pregunta aquí de Erwin, dice, ¿y cuando consulta un restaurante que no tiene el nivel de ruido, no da error? No, no da error para nada, simplemente te da el restaurante y no tiene ese dato. ¿Ya? No es que el dato lo va a tener nulo, no, no lo tiene. ¿Ya? Esa es la diferencia, digamos. NoSQL te permite cambiar, ¿ok? Está abierto a la flexibilidad. Y la interfaz, sí, claro, digamos, esa es otra cosa importante. NoSQL, ¿verdad? Tiene que programarse de una manera defensiva, ¿ok? O sea, tienes que prepararse para los errores, ¿ok? Porque puede ser que te pase eso. Si de repente estás recorriendo en la interfaz ahí el nivel de error para hacer una gráfica y te trae restaurantes que no tienen ese dato, ¿qué pones, no? O sea, tienes que prepararte para eso en tu código. Ahora, ¿eso es más trabajo? Sí, pero es una excelente recomendación. De todos modos, aunque tengas una base de datos SQL tradicional, deberías programar a prueba de error también, ¿ya? Así que la diferencia es que aquí tienes que programar a prueba de error porque si no vas a tener problemas. ¿Ok? Entonces, digamos, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, ¿ok? Con mucho gusto ahí, porque hay mucho que conversar en este tema. Ahora, ¿qué pasa si de repente alguien dice, bueno, el dueño de la aplicación, nuestro cliente o lo que sea, dice, ok, y también quiero agregar este dato diferente y este otro dato diferente, ¿ya? No sé, van a hacer tatuajes en un restaurante, no sé, una estupidez así, ¿ya? O sea, yo puedo tener diferentes valores en diferentes tablas, en diferentes objetos, perdón, no dije tablas. Eso es una mala palabra aquí. ¿Me entienden? Entonces, digamos, NoSQL se presta para eso. O sea, no hay problema si un dato es diferente en un objeto y en otro objeto es diferente. Ya, o sea, el dato tiene su nombre y por ende simplemente o existe o no existe, pero no hay nulos. Ya, así que no deberían existir nulos. De hecho, si en NoSQL, si tratas de guardar un nulo, lo que NoSQL hace es que elimina tu registro. ¿Ok? Para que lo sepan. Así que básicamente no existe nulo. ¿Ya? Y ya, no existe. ¿Ok? Escriben por aquí, si en SQL por lo general cuando se crea el campo nuevo se le coloca un valor por defecto. Cierto, digamos, eso se hace. De hecho, ¿qué pasa en SQL tradicional? Si tengo mi aplicación de reviews de restaurantes y llegan y me dicen, mira, ahora tenemos que agregar, no sé, por ejemplo, con esta situación de lo del virus, tenemos que agregar la especificación, digamos, si el restaurante cumple con las reglas digamos, con las reglas o no. Ya, pero ya tienes 10,000 restaurantes en tu base de datos. Ya, ¿qué haces, no? O sea, tienes que crear el campo para que permita nulos o tienes que correr un script, reparar la base de datos primero, ya, o después, depende, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces, no? O sea, tienes que trabajar en la base de datos más. En cambio, en NoSQL la dejas así, trabajas más en el código y no en la base de datos. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, básicamente digamos, hacer un query, hacer una petición, digamos, porque ya no sería exactamente un query, a algo como Firebase, sería algo como esto, ¿no? Digamos, yo puedo hacer que me traiga los reviews, esto es JavaScript a final de cuentas, ¿verdad? Hago un review y utilizo una función, ¿verdad? Porque el review es en realidad un objeto que es referencia de Firestore en este caso, ¿verdad? Y where es una función, en realidad no es una cláusula, sino es una función y yo le mando parámetros, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, digo, quiero los reviews donde el restaurante sea 24. Entonces obtendría estos dos amarillos que están aquí, ¿verdad? Y así es como uno trae la información, que ya hicimos varias prácticas de eso. Ahora, ¿qué pasa
si necesito traer más cosas. ¿Ok? Dice por aquí, si en SQL por lo general cuando uno crea el campo nuevo, bueno, eso ya lo había leído. Entonces, por ejemplo, yo necesito traer reviews de un restaurante y necesito traerme un par de usuarios, ¿ya? Entonces, en ese caso, tengo que hacer varias idas a la base de datos. ¿Ok? Ahora, uno pensaría, bueno, pero, o sea, esto es una mala práctica. O sea, si yo en SQL tradicional puedo simplemente, bueno, ojo, simplemente entre comillas, ¿verdad? Puedo simplemente llamar a un store procedure o a una función o a un query almacenado en algún lado, ¿verdad? Bueno, llamas a tu backend primero, ¿verdad? Tu backend se encarga de construir el query o de solicitarlo de la base de datos o donde sea. Vas a la base de datos. La base de datos en realidad lo que hace es que te crea una tabla temporal con tu información, ¿verdad? Almacena la información ahí, te devuelve la información a tu backend. Luego tu backend coge esos datos, los convierte en objetos que sean procesables, entendidos por tu sistema, digamos, y te los devuelve a tu frontend, ¿no? Y dicen que eso es más simple. Cuando en realidad, pues, como ven, me llevó casi 30 segundos explicar lo que haría, digamos, un request tradicional, ¿verdad? En cambio, digamos, en este caso, yo simplemente desde el frontend, yo puedo pedir los reviews, ¿verdad? Con una simple condición y luego un usuario por simple condición. Entonces, en realidad, a mí lo que me permite es hacer más peticiones más pequeñas, ¿ok? Y entonces tendría por ende una aplicación mucho más veloz, más flexible y más dinámica, ¿verdad? Aquí hay un poco de comentarios. Dice, en la colección review, ¿es el REST, es solo el ID o toda la colección de restaurantes? No, no sería la colección. Vamos a ver. Si entiendo la pregunta, en la colección de reviews, ok, esta colección de reviews, el restaurante, no, eso es solamente una referencia. Ya voy a hablar de, digamos, de anidar las cosas, pero esto sería solamente una referencia. Es como un ID, es como una llave foránea, para que entiendas, Siri. Ok. ¿Y cómo hacemos operación and, or, etcétera? Más adelante vamos a hablar de queries. Ese es un tema muy interesante, digamos, cómo hacer conjunciones de cosas. En, en, en Firestore hay índices, ¿ok? Hay índices automáticos que Firestore o Firebase genera por ti y también hay otros índices que tú mismo puedes hacer ya para hacer eso y son increíblemente veloces. Estamos hablando de una velocidad increíble, pero eso lo veremos más adelante ahorita, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haría uno para solucionar esto, por ejemplo? ¿Ya? Hablemos de que yo necesito traerme los reviews, pero digamos, cada review de ellos, ¿verdad? Vamos a ver, el restaurante 24, que son estos dos, tiene dos usuarios, el ABC y el DF, ¿lo ven? Por eso están aquí en el ejemplo. Entonces, yo necesito traerme este review y necesito traerme estos dos usuarios. Entonces, ¿cómo debería, digamos, el programador, ¿verdad? Arreglar esto. Lo que debería hacer en realidad, y la recomendación es que si hay alguna información, por ejemplo, del usuario, que sea muy común que tengas que incluir en el review, entonces simplemente inclúyela. ¿Ok? A lo que me refiero es, si por ejemplo en tu pantalla, ¿ok? Estamos pensando en interfaz y en experiencia de usuario, ¿ok? Si en tu pantalla hay una lista de reviews y cada uno de estos reviews tiene, por ejemplo, el nombre del usuario, ¿verdad? La fecha y las estrellitas. Yo, ¿para qué voy a hacer un join, digamos, o para qué voy a hacer a unir datos con otra tabla si lo único que voy a mostrar es el nombre de usuario? Ya, o sea, ¿para qué voy a hacer eso? Si tengo por detrás un NoSQL extremadamente flexible, ágil y permisible, ¿ya? Entonces podría simplemente meter el nombre de usuario en el review, ¿por qué no? ¿Ya? Si al final de cuentas esto es un documento. Ya, le pongo y le quito cosas cuando quiera, sin problemas. Entonces, en este caso, digamos que yo quiera meter en el review la foto del perfil de la persona. Entonces, pongo la referencia a la foto de perfil o la ruta de la imagen
en los reviews que los necesiten. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Me entienden? Entonces, digamos, se presta para este tipo de movimientos. Ahora, alguien pensaría, ok, ¿qué pasa si el usuario cambia la imagen de su profile o de su perfil? ¿Ya? Entonces vas y cambias en donde lo estás utilizando. ¿Ya? O sea, hay que trabajar, hay que programar un poco más. ¿Ok? Y sí, esto se presta para errores. De repente el usuario cambió la imagen, ya no es la carita feliz, sino es la llamita. Ok, entonces tu código, ¿verdad? Dice, ok, cuando el usuario cambie aquí, yo tengo que ir a cambiar allá y allá y allá porque son otros almacenes de ese registro. Entonces de repente puede ser que olvide cambiarlo en una. Y eso pasa mucho. Ya no sé si se han dado cuenta que ustedes en algún software cambian la imagen del perfil, ¿verdad? Y luego se meten a otra pantalla y sigue siendo la imagen anterior. O me imagino que han visto que dicen, ustedes cambian una imagen, ¿verdad? O cambian un dato suyo de su registro y les da un mensaje que dice, de tiempo a 2 horas a que se cambie el registro, ¿ya? Eso es porque existe alguna base de datos documental que es la que tiene en realidad tus datos y ellos están haciendo una actualización constantemente de información en diferentes otros lugares. Eso se puede separar incluso entre bases de datos en diferentes edificios, incluso, ¿ya? Eh, Entonces, hasta aquí un comentario, pregunta. ¿Les parece una locura repetir información? Porque si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los que ya saben de bases de datos, existe algo que se llama leyes de normalización de bases de datos. Y una de las reglas de normalización era precisamente eso, ¿verdad? Evitar la duplicidad de datos. Y aquí estamos recomendando duplicidad de datos para facilitar el registro, la lectura de datos. Entonces, digamos, es una cuestión ahí bastante disruptiva, porque veámoslo así, veámoslo así. Si usted tiene una aplicación de reviews de restaurante, ¿qué es más común en la aplicación? ¿Reviews o cambios en el perfil del usuario? Cambiarías tu foto una vez al año, de mucho. ¿Cada cuánto cambian ustedes los usuarios, digamos, información suya? Ya, o su dirección, o casi nunca. Ya, cambiarías eso una vez, en contrario a los miles de veces que recibiría reviews tu aplicación. Ya, entonces, aquí hay un montón de cosas y aquí hay poquitas, o sea, aquí hay un montón de instrucciones y aquí hay pocas instrucciones. Entonces, digamos, sería mejor que estos 7000 requests que tengo diarios de reviews solo sean un query, bueno, o una petición a una sola colección. Y ya, eso es todo. Ven el beneficio de permitir la flexibilidad. Dice, toda la integridad referencial recae sobre el programador. Sí, exactamente. En realidad es tu código. Y eso es algo que a mí me gusta, digamos. Yo, una de las principales críticas que yo tenía, no sé, en mis tiempos de programación así a la carrera, digamos, por ejemplo, les voy a contar una anécdota nada más. Hace como 10 años o 9 años, algo así, trabajé para digamos, para un proyecto de una empresa, ¿verdad? Que terminó siendo para una organización del Estado, digamos, para una entidad del Estado. Y ellos, había que programar el frontend, ¿verdad? Había que programar un middleware ahí, había que programar el backend, y luego en la base de datos, ellos querían que todos los queries estuvieran en store procedures. Entonces, digamos, si querías hacer una funcionalidad, tenías que programarla 4 veces. Ya, o sea, tenías que programar el frontend, programabas el middleware, programabas el backend y programabas tu query, ¿verdad? O tu trigger o lo que tuviera que ser esa mano. Era Oracle en ese caso. Ya, entonces, ¿para qué tengo que programar 4 veces lo mismo? ¿Por qué no mejor tener algo que sea flexible y que básicamente pueda yo simplemente programarlo una vez y que ya quede? O sea, imagínense que tengo dos capas. Tengo la base de datos no SQL y tengo mi frontend, lo que sea, una aplicación móvil, una aplicación web. Yo hago el cambio en mi código y listo. La base de datos simplemente se acopla. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Estas recomendaciones te ayudarían a tener que hacer menos lecturas y evitar un costo más alto. Claro que sí. Esos son muy ciertos. Hace poco, nuestro compañero Alfredo del GDG tuvo el placer de conocer a alguien que es famoso en el tema de costos de Firebase. Se trata de un muchacho mexicano que salió en las noticias incluso,
Permiso, está haciendo mucha calor hoy. Que resulta que este muchacho estaba haciendo una aplicación ahí propia, personal, no sé, y resulta que hizo mal un código ahí y básicamente hizo un ciclo infinito que hacía requests en su Firebase y estaba utilizando una versión de Firebase muy nueva, casi beta, creo. Entonces, al otro día, cuando se dio cuenta, apagó su computadora y se fue a clases o qué sé yo. Después le llegó un correo con la factura. Le llegaron miles de dólares ya por eso que hizo. Obviamente el tipo no pagó eso, ¿verdad? Digamos, o sea, Google estaba cobrando un montón de dinero. Bueno, perdón, no era Google, en ese tiempo Firebase era parte, ¿verdad? Pero Firebase le cobraba un montón de dinero y entonces él lo que hizo fue simplemente explicar la situación, ¿verdad? Les dijo, no, fue un accidente, o sea, esto no es un negocio todavía, yo solamente estaba probando y qué sé yo, y hizo el ciclo y entonces, bueno, ya le quitaron el cobro, ¿verdad? Pero de repente puede pasar, ¿no? Si tienes código ahí mediocre, ¿verdad? Digamos que haces algo a la carrera y dices, ya terminé mi funcionalidad, puede pasarte ese tipo de cosas. Y por eso, si ustedes van a hacer una aplicación que de verdad tenga como fin tener miles de usuarios, o sea, hagan pruebas unitarias, o sea, asegúrense de que el código va bien, que hagan peer review, todo eso, ¿verdad? Esas son recomendaciones que obviamente deberían de aceptar, ¿no? Y de llevar. Pero sí, digamos, este tipo de movimientos te ayudan a tener, tal y como dice Andrés, digamos, eh, digamos, la seguridad del parte en el código, ¿verdad? Y no en otras capas, ¿verdad? Y sí, Diego, así es, digamos, por supuesto que evitaría un costo, ¿verdad? Entonces, una de las otras grandes ventajas de... Edo, yo iba a agregar una Sí, recomendación ahí a la pregunta de Diego. Bueno, no sé, al menos yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar en un proyecto, antes de poner una línea de código, yo me siento a hacer un dibujo de los flujos de la aplicación, por ejemplo. Y voy como sacando, digamos, una lista de los requests que voy a hacer, de las cosas que voy a consultar. Entonces ya así vos sabes, digamos, más o menos qué es lo que va a tener como más flujo, qué es lo que va a ser como más movido en tu aplicación y qué no. Entonces eso te ayuda como a controlar todavía más el tema de costos. ujú. Sí, eso es una excelente práctica, la verdad es que sí. Claro, porque digamos, ¿por qué vas a repetir 3, 4 requests a la base de datos cuando carga tu pantalla? Eso no tiene ningún sentido. Mejor acomoda tus datos digamos, en colecciones, ¿verdad? Documentos bien llenitos de información y entonces ahí sacas tu información. Claro. ¿Ya? Esa es la recomendación. Pero Pero sí, digamos, con eso, muchas gracias, digamos, si yo sé que el 80% del tiempo mis usuarios van a estar en una pantalla que tiene un UI ahí X, yo sé que tal vez mejor hago una estructura que me devuelva solo una vez lo que ocupa ese UI para cargarse, digamos. exactamente, exactamente. Así es. Alguien más iba a comentar algo, ¿verdad? Pero sí, digamos, es cuestión de diseño al final de cuentas, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es sacarnos momentáneamente, digamos, de nuestra cabeza el SQL tradicional, ¿verdad? De las tablas y todas esas restricciones que tenemos y en realidad pensar de una manera más flexible. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir algo? No, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, otro de los beneficios que tiene el NoSQL, ¿verdad? Es el escalamiento horizontal. Básicamente, en Firebase, en este caso, lo hace por nosotros y no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? No importa el tipo de colección o documento que tengas, si te pasas de cierto tamaño, ¿verdad? O tienes muchísimos registros, Firebase te acomoda, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, el escalamiento es bastante flexible, bastante bueno. Ok, entonces, en este caso, lo importante aquí es la diferencia entre uno y otro. Aquí a la izquierda
tenemos, los dos son NoSQLs, ¿verdad? Digamos, los dos cosas que estoy mostrando aquí. El de la izquierda, este blanco, es Firebase tradicional, ¿ok? O sea, Firebase como se conoce desde el inicio, digamos, que es solamente algo que parece mucho un JSON, ¿ok? Esto es Real-Time Database, como se conoce ahora. Entonces, digamos, en Firebase, Real-Time Database, yo lo que tengo es la raíz de mi base de datos y a partir de ese punto lo que tengo son simplemente objetos, 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 objetos. Bueno, cada objeto en realidad, pues, eh, puede ser lo que sea, ¿verdad? Digamos, yo puedo tener, por ejemplo, aquí que se llama foto y poner dos propiedades, nombre y URL, pero este nombre podría ser otra vez una colección de otros objetos. Por eso es que digo que se parece mucho en JSON. Ya, básicamente yo en este tipo de documento puedo meter lo que sea, ¿ok? Y hacerlo crecer ahí cuando quiera. Esto a mí me parece excelente, me parece que es una muy buena manera de hacer, digamos, de hacer una aplicación, ¿verdad? Sobre todo algo que sea más social, ¿verdad? Y este mecanismo de tener colecciones y documentos pertenece en realidad más como a Firestore, ¿verdad? En donde yo pierdo un poco de libertad, pero en realidad mantengo todos los beneficios existentes de NoSQL. Entonces, los dos son NoSQL, ¿ok? Aquí hay varias preguntas. Entonces dice Hugo, eso que dice Alejandro es como un diagrama de base de datos, correcto. Sí, bueno, tiene razón. O sea, hay que darle jupa en realidad y ver cuál es la trayectoria de digamos, cuál es a qué llegan tus usuarios a tu sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que llegan a hacer? ¿Cómo se manejarían las transacciones SQL? ¿Hay algo parecido en Firebase? No, no hay algo parecido a SQL. No tienes que aprender otro lenguaje, tienes que aprender JavaScript, nada más. ¿Ok? No existe nada similar, digamos. Lo que hacemos es simplemente en el código ir colocando ya sea los objetos, punto colección, punto objeto, o indicar la dirección completa. Ya ahorita voy a enseñar un poco sobre eso. Diego le está ayudando a Hugo, muchas gracias con el comentario. Te faltó Se la de almacenan que sí se archivos. almacena. Ajá, esa misma. Ok, Aaron sí está preguntando, ¿se almacenan archivos o ese es otro componente de Firebase? Les voy a contar una anécdota con eso, de los archivos. Ok, resulta que una vez llegué a una empresa, yo lo que hacía era investigación y desarrollo, y resulta que no había departamento de investigación y desarrollo hasta que yo llegué. Entonces, digamos, me topé con un equipo de trabajo que estaba experimentando así porque sí, ¿no? Digamos. Entonces estaban tratando de implementar una base de datos documental. En ese caso era MongoDB, ¿verdad? Y llegaban y me decían, esto es sumamente lento, esto de NoSQL es lentísimo. Y yo decía, no tiene sentido, ¿cómo que lento? Es mucho más veloz que cualquier SQL, ¿ya? Y entonces resulta que cuando me di cuenta, cuando fui a ver la base de datos, me di cuenta que ellos habían interpretado el concepto documento como que ellos deberían usarlo para meter PDFs y archivos de Word y eso. Esto no es lo que son, ¿ya? Cuando uno dice documentos, no se refiere a ese tipo de archivos, se refiere a esto, digamos, a documentos, ¿ya? O sea, a tus registros, nombre, apellido, dirección. Eso es un documento, ¿ok? Es básicamente un registro al que le metes propiedades, eso es un documento. Entonces, me acordé de eso por la pregunta que está haciendo Aarón, ¿verdad? Si se almacenan archivos. Sí, se almacenan archivos, pero en realidad esa no es la gracia, ¿verdad? Esto, digamos, estarías ocupando espacio que perfectamente podrías usar para otra cosa. Si yo tuviera que poner archivos en una base de datos documental, ¿verdad? No SQL como estas, yo lo que haría sería utilizar algún otro medio, ¿verdad? Incluso el Google Cloud Platform, por ejemplo, puedes tener un bucket ahí y meter tus archivos. Eh, puedes, por ejemplo, guardar en lugar del archivo la dirección donde está tu archivo para administrarlo. Hay varios recursos que se pueden utilizar, ¿verdad?
Así que yo no pondría ahí un montón de bits ahí en estos documentos. No me parece que sea correcto, ¿verdad? Sí lo permite, pero no es buena idea. ¿Ok? Luego Fernando dice, si en una colección tengo un atributo, pero luego en el tiempo me doy cuenta que necesito un objeto en vez de este atributo, ¿qué tan complicado es cambiarlo? Pues no es complicado para nada. Yo lo que sí te recomendaría es, tal vez, en ese caso particular que estás diciendo, digamos que nuestra aplicación de reviews originalmente tenía solamente, digamos que el nombre del restaurante, no sé. Y después dices, no, pero yo debería tener más información del restaurante, pero solo estoy guardando el nombre. Ahora necesito un documento, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo mejor sería tal vez que agregues una propiedad nueva y que sea ahí donde, digamos, donde tengas ese subdocumento ahí, ¿ya? Porque sí siento que perder datos, digamos, me daría lástima, por ejemplo, borrar datos. Yo lo que haría sería simplemente agregarlos. Tal vez ya después de un tiempo podría decir, ya está la aplicación estable otra vez, voy a borrar esos datos. Es cuestión de darle mantenimiento, ¿verdad? Digamos, de seguir manteniéndola bonita y ordenada, ¿verdad? Dice Nayib, no SQL usa el concepto de documento en lugar de tabla. Sí, claro, esa es la idea, digamos. Aunque en realidad la tabla vendría siendo más como la colección, ¿ok? Porque la tabla tiene registros. Cada registro de la tabla sería como un documento, ¿ya? Esa sería en SQL tradicional, la tabla sería la colección en NoSQL. Y cada uno de los registros de SQL tradicional serían los objetos en NoSQL, ¿verdad? Los documentos, ¿verdad? Entonces, Andrés dice, existe el concepto de llave foránea. Ya cuando mi base NoSQL tenga muchos documentos que sean muy grandes. Sí, digamos, no existe como tal el concepto de llave foránea, pero la técnica de poner el ID, ¿verdad? O algo que identifique un registro en otro documento se usa, claro que sí. Y Firebase tiene índices que puedes hacer para preparar eso. Ahorita les voy a explicar cómo funcionan los índices de Firebase y van a ver que es una genialidad. ¿Ok? Si tengo que registrar varios documentos, sí, sí. Si tengo, perdón, decía Erwin, si tengo que registrar en varios documentos, hay commits, rollbacks para... No existe tal cosa como un commit, un rollback. Lo utilizas y ya. Digamos, sí, digamos, no existe tal cosa. Recuerde que todo lo contrario, digamos, tenés datos en tiempo real, ¿ok? Entonces, digamos, si tienes una referencia a un documento en tu código, ¿verdad? Y desde tu código haces un cambio en el dato, todos los demás documentos ya que se representen a ese mismo objeto van a cambiar automáticamente, ¿verdad? O sea, cada registro está vivo. Y con vivo me refiero a está en diferentes lugares. ¿Ya? Es como si cada documento fuera omnipresente, digamos así, ¿verdad? De que es el mismo, es la misma instancia en todos los lugares. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos el chat y que cuando yo escribía algo en el chat, la otra persona lo veía instantáneamente, ¿verdad? A eso me refiero con que es omnipresente, digamos. Con solo que exista una instancia de un software que tenga referencia a uno de esos objetos o colecciones, listo, se actualiza instantáneamente. Por ejemplo, si yo puedo tener la colección de productos, ¿ya? Y usted tiene abierto otro software, pero con la misma base de datos, y estás viendo los productos. Y si yo agrego un producto, ¡pum!, automáticamente vas a verlo, ¿ya? Porque tienes abierto en ese momento referencia a la colección. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso, digamos, no existe algo como, digamos, como un rollback o algo así, no. O al menos no que yo sepa, ¿verdad? Luego, ya viendo un poco más a fondo los documentos, básicamente los documentos pueden ser texto, números flotantes, ¿verdad? O floats, que son números con decimales. Podría tener, por ejemplo, booleanos, ¿verdad? O tener archivos, ¿verdad? Que fue lo que comentamos hace un rato, que no lo recomiendo, la verdad. Hay otros recursos para eso. Lo que haría sería guardar binarios, ¿verdad? Lo cual no siquiera se puede leer, entonces, ¿qué chiste tiene?
Luego, existen este tipo de registros dentro de un documento que el equipo de Firebase lo llama maps, ¿verdad? Que viene siendo como un JSON dentro. O sea, prácticamente yo puedo, dentro de un documento en Firestore, tener un mini real-time database, ¿verdad? Que sería este que le llaman vector. Pero, digamos, el nombre real es maps, ¿verdad? Básicamente son como JSONs, ¿verdad? Y podría tener colecciones también, ¿verdad? Las colecciones básicamente son arreglos. Ya, si yo saco este documento en JavaScript, esto sería un arreglo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que son los documentos. Y el collection es básicamente una colección, valga la redundancia, de documentos. Y eso es. ¿Ok? Pregunta por aquí. No hay posibilidad de que algún error, de que dé algún error cuando va a media inserción y que no registre la mitad de un detalle, por ejemplo, de una factura. En ese caso, hay maneras de arreglarlo, digamos, porque cuando haces un cambio, lo que sí tienes es el antes y el después, ¿ya? Digamos, sí existe todavía una referencia del anterior, entonces, yo sé que vas como por el rollback, ¿verdad? ¿Cómo lograr un rollback? Puedes hacerlo tú mismo, ¿ya? De modo de que cuando captures el error, vas a recibir el antes y el después, ¿ya? Entonces, lo que puedes hacer es restaurarlo como estaba y decirle al usuario y vuelve a intentar de nuevo. Así que sí hay maneras de hacerlo, pero digamos, como un concepto, como de decirle a la base de datos, hey, reviértete, no existe tal cosa, pero usted sí puede programarlo, digamos, en ese caso. Así que sí, digamos, el manejo de errores de esto es bastante bueno. De hecho, otra cosa que tiene Firebase es que incluso cuando se vaya a la conexión puedes trabajar offline con él. Ya, o sea, en Firestore puedes trabajar offline, seguir guardando datos o seguir traveseando ahí y no, digamos, puedes hacer que te des cuenta, si lo quieres, programador, ¿verdad? Pero digamos, en realidad puedes trabajar offline y cuando hay conexión, Firebase se actualiza. Ya, entonces, digamos, en realidad puede ser que dé error de alguna manera, por algún motivo, pero hay maneras, digamos, de solventar eso, ¿verdad? Entonces, así estamos. Dice, no hay posibilidad de que... Ah, no, este es misma pregunta. Ok, otra característica sobre Firestore es la raíz, ¿ok? La raíz es la única colección que tiene colecciones, ¿ok? Porque ven que, digamos, estos son colecciones, usuarios, herramientas, bueno, tasks, digamos, rooms, son colecciones, ¿ok? Entonces, digamos, la raíz es la única colección de colecciones, pero las demás colecciones solamente pueden tener objetos, documentos, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, un documento puede tener una colección, claro que sí, ¿ya? Y tener colecciones, documentos, colecciones, documentos, colecciones, puedes tenerlo así, ¿verdad? Pero, digamos, no se recomienda que vayas muy adentro, ¿ok? Digamos, no construyas un árbol gigante con eso, ¿ya? No vale la pena. Yo al menos recomiendo tal vez irme a 2, 3 niveles, ¿ya? Más de 3 niveles ya yo diría, hay mejores maneras de diseñar esto. ¿Ok? Cuando yo veo una base de datos, ya sea de Firestore o de Real-Time Database, que es así bien anidada, generalmente mi recomendación es volver un tiempo en el pasado y tratar de rediseñar esto un poco, ya porque hay problemas de imaginación en el equipo de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Les decía hace un rato que una manera de hacer la petición de información es así, ¿verdad? Digamos, parser.collection.document.collection, pero no es necesario. Digamos, también yo puedo simplemente pedir un documento y poner la ruta completa, ¿ok? Como si fuera un web. Esta ruta es una ruta de, ¿verdad? De colección, documento, colección, documento, colección, documento, ¿verdad? Bueno, creo que esto sí, está bien, colección o podría ser un documento. ¿Ya? Entonces, digamos, yo puedo simplemente mandar un string y dentro del string mandar la ruta, como si fuera HTTP, ¿verdad? Estuviera haciendo una ruta web. Entonces, tengo esas dos opciones. Ahí, eso ya depende, digamos,
Cada quien, ¿verdad? Yo prefiero hacerlo así, me parece que es más limpio y es más congruente y más fácil de leer, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra aplicación de reviews de restaurantes, la mejor manera de hacer esto en realidad es tener en nuestra raíz, o sea, ¿verdad? Las dos colecciones, restaurantes y usuarios. Y tener reviews, ¿verdad? Como subcolecciones de los documentos restaurante. Entonces tendría restaurantes como colección, tendría restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3, y si este restaurante tiene reviews, es una subcolección del restaurante. ¿Por qué subcolección? Porque es muy común que cuando yo estoy viendo un review, llegara por aquí. O sea, yo estoy viendo un review del restaurante, ¿ya? Entonces, digamos, la misma palabra lo dice, review del restaurante, ¿no? O sea, hay una asociación ahí de necesidad. No podría existir un review si no existe el restaurante. Entonces, por ende, habría que pensar si esto es una buena manera y que me sirve a mí para mi aplicación. Y en este caso particular, pues sí, sería mejor tener el restaurante, tener cada uno de los documentos y tener los reviews con sus documentos en cada uno de los documentos del restaurante. Y por aparte el usuario, porque el usuario sí no debería estar en el review. Hay demasiadas cosas, digamos, que podría hacer un usuario, es muy diferente, digamos, no necesariamente voy a ver información del usuario en un review, digamos. Usted entra a una aplicación de este tipo y usted está leyendo el review, usted no se va a ir a leer el usuario, decir, ok, ahora voy a ver quién es este mae. No, eso no lo haces, ¿ya? Entonces, vale la pena tenerlo aparte. Ok, Andrés pregunta, ¿Firestore es un servicio en la nube? No lo puedo tener en mi infraestructura local. No, no puedes tener como tu servidor de Firebase o algo así, ni de Firestore. No, no, es un servicio en la nube completamente. De hecho, iba a decir otra cosa. Ahora, bueno, voy a comentar algo, digamos. A mí me ha pasado, a veces me ha tocado, digamos, eh, ayudarle a instituciones gubernamentales que generalmente tienen problemas de contratos, ¿verdad? Digamos, no puedo decir nombres, pero digamos, cierta institución de seguros me contó que tenían una licencia con Oracle de millones de dólares y no la usaban porque Oracle ya, o sea, la usan demasiado poco para el montón de dinero que le están pagando a esa empresa, ¿ya? Y la empresa es un ogro, ¿verdad? Digamos, que más bien los maltrata y qué sé yo. Entonces, digamos, estaban preguntando algo como esto, lo que me estaba preguntando Andrés, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera de tener un NoSQL local, ¿verdad? Y no, o sea, podrías de repente, digamos, por ejemplo, tener tu propio servidor de MongoDB, tal vez, pero digamos, Firebase no, ¿ok? Casi siempre van a la nube y es ahí donde se utiliza. Ya, con pocas excepciones, como la de MongoDB, digamos que pues, de repente puedes tener tu propio server. Pero no, cuesta mucho, digamos, cuando una empresa tiene ese tipo de licencias así, cuesta mucho, digamos, cumplir con los reglamentos locales, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, hay una ley incluso, ¿verdad? Que dice que todos los datos digamos que el gobierno, los datos de los ciudadanos que maneje el gobierno, que el gobierno almacene, tienen que estar físicamente en Costa Rica. Ya, lo cual me parece, es una estupidez, porque en realidad cuando aunque yo esté aquí y mando algo por internet, digamos, a algún software del gobierno, en realidad yo no sé por dónde va a ser esa información, ¿no? O sea, si mi DNS es de Google, fijo, pasó por otro lugar, ¿no? O sea, no sé, me parece que es una estupidez ese reglamento. Hace unos años estaba trabajando en un proyecto gubernamental en Panamá y surgió el mismo problema. Tuvimos la oportunidad de explicarle la idiotez de esa ley a una ministra y la ministra propuso quitar la ley y la quitamos, ya, para que se hagan la idea. O sea, logramos quitar, digamos, esa ley en el gobierno de Panamá. O sea, fue un logro grande, ya, un proyecto. Entonces, ojalá aquí pase. Pero sí, digamos,
tendrías que recurrir a otro tipo de NoSQL para lograr tenerlo local. Entonces, ok, Andrés trabaja en el sector público, ya sabías entonces esa limitación. Ya. Ahora, otra cosa que quería contar antes de continuar era que cuando estábamos aquí, era que en los primeros años de Firebase, bueno, yo me enamoré de Firebase, me encantó la idea de no tener que hacer backend, ¿verdad? De hacer arquitecturas, lo que llaman backendless, ¿verdad? Me encantó la idea, ¿ok? Y no existía Firestore, existía solamente Real-Time Database. Y cuando llegué, yo hacía proyectos así, personales y de algunas personas, digamos, clientes y así, en Firebase. Yo tenía mi propia empresa incluso y usaba Firebase lo más que podía. Y llegó un momento en el que tenía que hacer algo parecido a transacciones, ¿ya? Que era lo que preguntaban los compañeros hace un rato. Por ejemplo, digamos, ¿cómo hago yo para registrar una compra aquí? No, o sea, digamos, es algo demasiado crítico como para, digamos, utilizar un modelo como este, ¿no? O sea, decía yo, pucha, si yo tuviera que hacer como un Twitter con esto, sería lo mejor del mundo, ¿no? O sea, según ustedes, Facebook y Twitter almacenan sus informaciones en SQL. No, ellos utilizan NoSQL, por supuesto. ¿Ya? Entonces, por su velocidad y por la flexibilidad que tiene. Imagínese Facebook, cuando agrega un emoji, o sea, tener que ir a cambiar las tablas. No, eso no usan tablas, ellos usan NoSQL. ¿Ya? Pero, digamos, redes sociales son perfectas para este tipo de tecnología, ¿ya? Pero, digamos, cuando ya era algo así como transacciones monetarias y eso, me topé con eso. Yo antes pensaba, bueno, usaré digamos, SQL tradicional para la parte de dinero y utilizaré Firebase para la parte, para el resto de la aplicación. Ya todos los documentos, todos los registros, datos, todo va para Firebase, pero la parte monetaria, digamos, de hacer una factura, líneas de detalle, transacciones monetarias, eso va para SQL tradicional. Y de hecho hice varios proyectos así, que tenían dos bases de datos. Una micro base de datos de SQL Server, qué sé yo, no recuerdo, y luego la base de datos NoSQL para todo el resto de la aplicación. Pero cuando apareció Firestore, cambié de opinión, porque Firestore en realidad sí tiene un montón de cosas que no tiene Real-Time Database. Entonces, yo en este momento sí me sentiría cómodo haciendo una aplicación con transacciones en Firestore, ¿no? Sí lo haría, ¿ya? Perfectamente. Entonces, ya casi vamos para el receso. Gracias por el recordatorio. Ya voy a terminar esto. Lo último que iba a decir era que tomen en cuenta que Real-Time Database, ¿verdad? En Firebase tradicional, digamos, el primer Firebase con Real-Time Database, cuando yo hago un request, por ejemplo, yo pido restaurantes, ¿ya? Y yo me traigo la colección, yo me traigo anidado el resto del árbol, ¿ya? O sea, me traigo la rama completa, ¿ok? Digamos, por ejemplo, si yo me trajera referencia a los restaurantes, tendría la colección, cada uno de los documentos, y si hay una subcolección, me traería la subcolección, la subcolección, la subcolección, y por cada uno de ellos, documentos, documentos, documentos. Ya, digamos, así funciona Real-Time Database. Entonces, tomen en cuenta eso. Tal vez lo necesiten, ¿ya? Si ustedes tienen una aplicación que tiene alguna parte sociable, ya, digamos, donde hay montones de comentarios y de responses y, no sé, digamos, imagínense ahí un Facebook ahí, este modelo les funciona perfecto, ¿no? Pero, digamos, si ustedes tienen una aplicación más pequeña que necesita reducir la cantidad de información que viaja, Firestore no hace eso. Firestore, básicamente, haces una referencia, por ejemplo, a un documento, ¿ya? Y solo ese documento tienes, ¿ok? Entonces, si tú quieres acceder a una subcolección, por ejemplo, tienes que pedirla, ¿verdad? Digamos, puedes ponerte a escuchar este objeto, pero para pedir una colección, tienes que pedir la parte. Ya, digamos, no hace ese pool gigante de datos, sino que es una cantidad pequeña, digamos, microscópica de datos las que Firestore te está dando, ¿ok? Entonces, para que entiendan esa diferencia. Entonces, en resumidos, Firestore básicamente es
una base de datos documental, no SQL, digamos que puede crecer horizontalmente, ¿verdad? Y es en la nube, ¿ok? Entonces, eso es para terminar la definición de Firestore, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Vamos a receso, 10 minutitos, y regresamos con el taller de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, 10 minutos, sí. Nos vemos ahorita, entonces. Va a llegar el momento en el que se van a dar cuenta que, bueno, más bien nosotros vamos a tener que decirles que entren ahí, al Google Dev, y lleguen hasta el final y le van a tener que decir obtener badge. Entonces, cuando ya tengan todos los badge, nosotros les damos el certificado. ¿Ok? Pero sí, eso es un paso que hay que hacer. Lo que pasa es que no lo hemos hecho. ¿Ok? Digamos, Ok, es para que ustedes lo hagan. Pero no tienen que hacer el laboratorio porque ya lo hicimos aquí. ¿Ok? buenísimo, buenísimo. No es que ya, de hecho, seguí, le di hasta el final y le di terminar y no pasó nada. Entonces, Sí, es porque nosotros, digamos, te dan el badge, pero nosotros vemos los badges de ustedes y cuando tengan todos los badges, significa ya hicieron todos los labs y entonces nosotros te damos el certificado. ¿Ok? buenísimo. Ahí Gracias. mandaremos las instrucciones cuando hayamos completado varios laboratorios, porque son un montón. ¿Ok? ¿Listos entonces? Nos vemos entonces la otra semana. Que pasen un lindo fin de semana y feliz día del trabajador. Buenas noches. Ujú.